Bueno, vamos a ver algunos aspectos relacionados con la televisión, la globalización y las identidades. Uno de los problemas que se empieza a plantear como uno de los temas importantes relacionados con la televisión va a ser el tema de las identidades. ¿Cómo se van a producir a través de la cultura, a través de la globalización, el concepto de identidad y las diferentes identidades que nosotros podemos tener en relación con el caso de la televisión? Lo primero que tenemos que mencionar es que sería el concepto de identidad cultural. La cultura significa una variedad de prácticas generadores de significado, mientras que la subjetividad se refiere a la condición de ser persona y a los procesos mediante los cuales nos convertimos en personas. Entonces, este convertirse en persona principalmente va a pasar porque se considera que nosotros tenemos una determinada identidad. Esta determinada identidad estaría relacionada con nuestra cultura y también va a estar relacionada con factores sexuales y con factores de género. En el caso de la posmodernidad, siempre vamos a estar hablando a partir del yo, a partir del yo singular. Las identidades son más que construcciones absolutamente sociales y no entidades que pueden existir fuera de las representaciones culturales y de la aculturación. Entonces, esta identidad siempre es social, se produce dentro de la cultura y se produce por ese mismo factor de que nos encontramos dentro de una cultura. Esta cultura nos acultura con respecto a quiénes somos, a cómo se representa, a cómo entendemos y a cómo se narra nuestro propio yo. La identidad es un fenómeno social en dos aspectos muy importantes. Uno, la formulación misma de lo que es la persona. No en todos los siglos se ha entendido igual lo que sería la persona, sino siempre ha ido cambiando el concepto de persona. Este concepto de persona pues principalmente se va a desarrollar a partir de la ilustración y cada vez se va a hacer más fuerte este concepto del yo, un yo cada vez más narcisista, un yo cada vez más personal y muchas veces y en ciertas ocasiones un yo consumista. 2. Los recursos que sirven de material para el proyecto identitario son sociales. Principalmente serían las prácticas sociales y otro aspecto muy importante que va a configurar al yo, que va a conformar la identidad, sería el lenguaje. En este sentido, la identidad y el yo sería una construcción completamente dada a partir del lenguaje y a partir de las diferentes prácticas sociales. Si nosotros pensamos en la Edad Media, pues no existía el concepto de adolescencia, ni existía tanto el concepto de niñez, sino muchas veces las personas eran tratadas igual dentro de la familia, dentro de una granja. Entonces todo el mundo tenía que trabajar, todo el mundo tenía que cumplir con sus determinadas obligaciones y este concepto de adolescente, que sería esa etapa intermedia entre la niñez y la adultez, no se consideraba tan importante, no se consideraba como una categoría como va a ser posteriormente con la ilustración y como va a ser con respecto al siglo XX, en donde el concepto de adolescencia va a ser una edad diferente entre la adultez y entre la niñez. Y ahí en esta etapa de la adolescencia se empieza a configurar esta identidad, se empieza a configurar todo lo que tiene que ver con este yo. Vamos a ver qué sería la idea de la cultura. La cultura no está ahí esperando a ser descrita correctamente. Más bien es una herramienta que nos resulta más o menos útil para comprender a los seres humanos como una forma de vida más. De hecho, la cultura se estaría viviendo en cada momento que nosotros estamos realizando, estaría viviendo en todos los actos que hacemos y nos serviría para comprendernos a nosotros y para comprender a los demás.
En ese sentido, la cultura no solamente sería una teoría, sino la cultura estaría integrada en nuestras diferentes formas de vida y en nuestras diferentes formas de entender el mundo. En este sentido, la cultura sería algo vivo, sería algo que está cambiando y algo que estamos experimentando en todo momento. Vamos a ver cuál sería la noción de prácticas significativas. Según Saussure, un sistema está considerado por una serie de signos, analizables en términos de sus partes constitutivas, el significado y el significante. El significante se considera la forma o el medio vocalizador de los signos, por ejemplo, un sonido, una imagen, mientras que el significado se expresa en términos de conceptos y sentidos. Los signos serían prácticas significativas y también nuestras ideas sociales, nuestras ideas de interrelación social y cultural serían prácticas significativas. Entonces en la cultura siempre estarían existiendo estas prácticas significativas que nosotros vamos a vivir, que nosotros vamos a representar a través de los signos, a través de los códigos y a través de las diferentes prácticas de interrelación que establecemos unos con otros. Esta idea de sujetos principalmente se va a dar a través de la modernidad. Esta idea de sujeto también va a cambiar cuando en la llegada de la posmodernidad. Entonces podríamos hablar de diferentes tipos de sujetos. El sujeto de la ilustración, el sujeto de la sociología, el sujeto posmoderno y el sujeto del marxismo. El sujeto de la ilustración sería este sujeto, esta persona que busca derechos, que quiere ser democrático y que va a producir la Revolución Francesa con las ideas de igualdad, libertad y fraternidad. Aquí el sujeto ya no querría ser una propiedad de un amo, sino quería ser un sujeto completamente libre, un sujeto que está fuera de la religión y que está fuera de sistemas patriarcales, de sistemas de dominación que tenían que ver principalmente con el sistema feudal. También existe el sujeto de la sociología, en donde las personas y los sujetos serían sujetos activos, capaces de mantener una democracia, de cambiar los sistemas a sistemas democráticos, a sistemas socialistas. Entonces aquí los sujetos tendrían esta capacidad de cambio, esta capacidad de evolución. Después estaría este sujeto posmoderno, que sería más inestable y que podría tener diferentes identidades, principalmente a través de las redes sociales. Una persona, un sujeto puede tener diferentes identidades dependiendo a los clubs que pertenece, dependiendo a los grupos sociales que pertenece, dependiendo las identidades que se pueda crear en sus diferentes perfiles de Facebook, de Instagram, de WhatsApp y las participaciones que pueda tener en los diferentes grupos sociales. Y también estaría el sujeto del marxismo. Este sujeto del marxismo también sería un sujeto que puede provocar cambios, que quiere principalmente ser activo y que estaría participando de estos cambios, pero no de una manera completamente individual, sino ligada a grupos, ligada a sindicatos y ligada a diferentes organizaciones que van a promover un cambio social. Aquí también sería este individuo integrado a un colectivo para que produzca estos diferentes cambios. Dentro de la televisión, principalmente a partir de la televisión y los estudios culturales, entrarían dos categorías que serían muy importantes, la del psicoanálisis y la subjetividad. El yo y la identidad principalmente serían categorías que se crean a partir del psicoanálisis y que tienen que ver con la subjetividad. Mi identidad y mi construcción del yo siempre es algo completamente subjetivo. Según Hall, psicoanálisis tiene una importancia capital, pues al tiempo que regula a los sujetos, los controla y permite ciertas formas de identificación y excluye otras. Por eso Michel Foucault
va a considerar que la categoría de heterosexual es una categoría completamente construida y que estaría incluyendo otras diversas identidades diferentes a la heteronormatividad, que sería la heterosexualidad, que nos habla de una clase media, de una clase blanca, de una clase con determinado tipo de poder, y que está incluyendo a todas las demás identidades de la diversidad sexual, LGTB, y otros tipos de personas, de razas, de etnias, que serían diferentes a la clase blanca, a la clase alta, a la clase intelectual. A partir del psicoanálisis se va a hablar de diferentes categorías, como podrían ser el yo, el ego, el superego y el inconsciente. Estas categorías estarían configurando a la persona, estarían configurando al sujeto. Una sería esta construcción del yo individual y las otras serían las construcciones un poco más colectivas, o como la inconsciente, que estaría reflejando ciertas cosas que no se dicen, que no se pueden interpretar a nivel consciente, sino estarían en una parte más atrás de nuestra mente. Entonces este inconsciente muchas veces no sería tan fácil de observar, pero estaría sirviendo para que nosotros tomamos determinadas decisiones, aunque muchas veces no sabemos de dónde está viniendo esta capacidad para tomar estas decisiones, sino sería parte de lo que no llegamos a conocer del todo, sería parte que tiene que ver principalmente con nuestros instintos, con nuestras emociones y con aquello que está más escondido. También el psicoanálisis va a hablar de la libido, del deseo, como uno de los motores más importantes de las personas. Freud va a hablar del complejo de Edipo, del tabú del incesto, y estas dos categorías van a ser muy importantes porque a partir del tabú del incesto y a partir del complejo de Edipo, que el hijo no se puede enamorar de la madre, o que en una familia no puede haber relaciones sexuales entre los miembros de la familia, para Freud van a constituir las principales categorías a partir de las cuales se va a crear la cultura antigua, y hasta llegar a la cultura contemporánea. Entonces el papel del psicoanálisis va a ser muy importante dentro de los estudios culturales y sería como alguno de los aspectos a partir de los cuales podemos estudiar la televisión en diversos programas o también dentro de los comerciales. En la década de los 60 y en la década de los 70, cuando nace el feminismo, principalmente nos está hablando de una política de diferencia. Esta política de diferencia nos estaría indicando que los hombres y las mujeres somos diferentes. Y muchas veces esta diferencia estaría basada en desigualdades, en inequidades, en donde muchas veces el poder va a estar más del lado del hombre. Este poder político, este poder económico, este poder en el trabajo, que pueden tener más privilegios los hombres, nos estaría hablando de un poder, de una inequidad, y el feminismo trataría de buscar una equidad de condiciones sociales, de condiciones políticas y de condiciones culturales. El feminismo se estaría preocupando principalmente por el sexo como principio organizador de la vida social, completamente saturado por estas relaciones de poder. Podemos hablar de que este feminismo que nace en los 60s, que nace en los 70s, pero ya venía desde el siglo pasado, desde el siglo XIX, se va a caracterizar y va a ser una serie de teorías, una serie de conceptos, muchas veces diferentes, muchas veces hasta contradictorios, por lo que podemos hablar de diferentes tipos de feminismo. Podemos hablar de un feminismo liberal, este feminismo que viene del siglo XIX y que principalmente buscaría que la mujer pueda votar, que la mujer pueda trabajar y que la mujer tenga más derechos en el campo de lo político. Este feminismo se opondría completamente al feminismo socialista,
El feminismo socialista también buscaría la igualdad, pero lo buscaría principalmente a través de la revolución, a través de la revolución socialista, a través de la revolución comunista. Este feminismo socialista iría más allá del feminismo liberal porque querría un cambio de sistema en todas las diferentes relaciones sociales. También existiría el feminismo de la diferencia, el feminismo radical y el feminismo negro. El feminismo de la diferencia nos diría que el hombre y la mujer son diferentes en cuanto a categorías sexuales, en cuanto a categorías genéricas, y que se debe de respetar estas diferencias entre los hombres y las mujeres, pero tratando de buscar esta equidad política y esta equidad principalmente económica. También habría un feminismo más radical. Este feminismo más radical buscaría también un cambio dentro de los diferentes sistemas políticos, principalmente que fuera hacia un sistema más democrático y un sistema más equitativo en parte de las mujeres. En el siglo XX, principalmente en la década de los 60 y en las décadas de los 70, va a surgir el feminismo negro. El feminismo negro y otros tipos de feminismo verían que no es lo mismo este feminismo que buscaban las mujeres liberales, que eran blancas, de clase media, con estudios, a los problemas que podían tener las mujeres negras, que muchas veces tenían menos educación, una posición económica más baja y que muchas veces estaban hasta más reprimidas dentro de estas diferentes etnias porque tenían menos posibilidades. Entonces el feminismo negro se va a proponer resaltar estas necesidades que tienen propiamente las mujeres negras en comparación con las mujeres blancas. Entonces, cuando nosotros estamos viendo a las identidades, las tenemos que ver dentro de determinados discursos y dentro de determinadas construcciones del lenguaje. Esta idea del yo, esta idea de la identidad, está constituyéndose a partir del lenguaje, a partir de una nueva visión de ver a la mujer, de una nueva visión de ver las relaciones sociales. Y se estarían constituyendo a partir de diferentes tipos de discursos. Estos discursos principalmente tendrían que ver con este feminismo. Muchos autores relacionados con la televisión, principalmente Omar Rincón, va a ver que parte de los cambios, parte de las novedades, parte de las nuevas teorías que son más radicales y que buscan esta igualdad, principalmente sería el feminismo. Entonces, para Omar Rincón es muy importante la reivindicación de la mujer, es muy importante la reivindicación de las diferentes etnias y de las diferentes culturas. En cuanto al lenguaje, se va a entender como un recurso que nos presta forma a nosotros mismos y a nuestro mundo, a partir de un flujo de contingente desordenado de la palabra cotidiana. Entonces el lenguaje nos está conformando. Este lenguaje nos está conformando. Entonces muchos estudiosos han visto que muchas veces ciertas categorías relacionadas con la mujer en la parte del lenguaje se ven como negativas y otras categorías relacionadas con el hombre se van a ver como positivos. Aquí sería el caso de un hombre que tiene muchas mujeres, muchas veces se le va a ver con ciertos adjetivos calificativos positivos. En cambio, una mujer que muchas veces puede tener varios hombres se vería con categorías negativas. Entonces el lenguaje está construyendo esta manera de interrelacionarnos, esta manera de concebir al mundo y esta manera de tratar de cambiar al mundo. Esto mismo funciona para las identidades LGTB, que en la década de los 60 la palabra queer era completamente despectiva, era completamente una marca para un grupo social que veía como algo degradante ser gay, y los queer van a tomar esta palabra y lo van a cambiar y le van a dar una imagen completamente positiva dentro de la teoría queer. Entonces lo queer se va a ver como un estilo de vida, se va a ver como algo positivo y se va a ver como una nueva identidad diferente y que está en contra de las identidades establecidas
principalmente las identidades heterosexuales. Las identidades también serían construcciones discursivas. Son construcciones de lenguaje y no son conceptos, no son categorías eternas ni fijas. Están constantemente cambiando. Estos derechos de reivindicación de la mujer están cambiando en cada década. Pensemos simplemente en estos últimos 5 años, en donde las reivindicaciones de las mujeres chilenas, las mujeres colombianas, las mujeres argentinas y las mujeres mexicanas han ido buscando nuevos tipos de reivindicaciones, principalmente para las mujeres jóvenes, en cuanto a sus derechos de libertad sexual y de libertad política. En cuanto a Foucault, le interesa mucho esta noción de discurso y le interesa mucho el sujeto. Foucault ha creado toda una genealogía de este sujeto moderno, es decir, que va trazando el árbol genealógico del sujeto en y a lo largo de la historia. El sujeto está radicalmente historizado, es decir, que es en plena y exclusivamente producto de la historia. Describe un sujeto que es producto del poder mediante la individualización de los que están sometidos a dicho poder. Entonces, estas categorías, para Michel Foucault, se tienen que relacionar con la historia y se tienen que relacionar con el poder. Lo mismo va a ser Michel Foucault para la locura, para el gobierno y para la historia de la sexualidad. Michel Foucault va a decir que el poder no es simplemente un poder negativo, no solamente es un mecanismo de control negativo, sino que es un productor del yo. Las identidades y el yo están muchas veces dadas de lo que se les permite hacer, tanto socialmente como legalmente. Pensemos en la ley de castigar a los homosexuales, y que por la que Oscar Wilde estuvo cerca de 5 o 6 años en la cárcel porque era un delito. Entonces está ligado a determinado tipo de poderes. Algo que se ha discutido mucho con respecto a las identidades, principalmente sería si estas identidades son una esencia o no tienen esta esencia. En el caso del esencialismo, la identidad es el nombre que recibe un verdadero yo colectivo, que se considera formado a partir de una historia y una genealogía en común y de una serie de recursos simbólicos. Esta construcción de la identidad que se considera esencialista se consideraría que no está cambiando, que no cambia la idea de lo femenino, la idea de lo masculino, sino que esta feminidad o esta masculinidad se mantiene durante largos periodos de tiempo. En cambio, el antiesencialismo nos va a decir que en esta diferencia sí va a haber determinados puntos de semejanza, determinados puntos de igualdad, pero siempre estaría cambiando. Actualmente se considera que esta identidad no es esencialista, sino que siempre está sufriendo un cambio, que es capaz de modificarse. Muchas veces en las teorías de la masculinidad se considera que puede haber un hombre nuevo que esté cambiando y que tenga menos características machistas, patriarcales y de violencia. Entonces se podría considerar que son construcciones culturales y que pueden cambiar en los diferentes momentos de la historia. Entonces pensemos en el caso de que a lo mejor hace un siglo se consideraría que la función de la mujer era estar solamente en su casa, y ahora se va a considerar que la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, su derecho de casarse, su derecho de tener hijos y su derecho al trabajo y a otras seguridades sociales. Entonces esta idea masculina o esta idea de la feminidad está cambiando completamente. Está cambiando lo que significa ser hombre, lo que significa ser mujer, pero siempre está dado en base a estas relaciones entre cómo se ve lo masculino y cómo se ve lo femenino en los diferentes momentos de la historia. Las identidades y el concepto de articulación. No existen vínculos necesarios entre los conceptos discursivos. Los conceptos que se forjan son esencialmente temporales y connotativos. Aquí estaría una clave para entender la identidad.
cambian con respecto al tiempo y tienen diferentes connotaciones. Estas connotaciones de lo que significa ser mujer o de lo que significa ser hombre. En la década de los 50, María Félix era un personaje muy raro, porque, en el sentido de que no todas las mujeres actuaban como María Félix, entonces María Félix va a representar todo un adelanto de cómo quiere ser la mujer, que quiere decidir de su cuerpo, que quiere decidir de su carrera intelectual, que quiere decidir acerca del matrimonio y que quiere tener derechos políticos y económicos principalmente. Entonces, estas visiones de la identidad van a estar articuladas unas con otras por vínculos connotativos o vocativos que la costumbre y la opinión establecen entre ellos. Entonces, esta idea esencial de masculinidad o esta idea esencial de feminidad no existe, sino solamente sería una construcción que se está haciendo a través de los medios de la comunicación, a través de las diferentes ideologías, a través de las diferentes formas de aculturización. Entonces, las identidades no tendrían una esencia, siempre estarían siendo cambiantes. El concepto de ser mujer, el concepto de ser madre, hasta el concepto de familia y el concepto de pareja, sería algo que es una identidad completamente cambiante. Otra parte de este texto nos va a hablar de los sujetos sexuales y de las representaciones de género. Estas construcciones sociales que están muy relacionadas con el discurso, estos discursos principalmente estarían dados por las instituciones sociales, la familia, los medios de comunicación y los diferentes tipos de mentalidades y tipos de cultura en las cuales nos desarrollamos. Entonces, a partir de la segunda mitad del siglo XX y principalmente a partir de la década de los 80 y también con esta idea de los estudios sociales, se va a considerar cada vez más importante el concepto de identidad. La televisión sería muy importante para producir esta identidad. En la década de los 50, el cine, la radio eran muy importantes para producir esta identidad. Pero ahora la televisión va a ser muy importante para esta idea de lo que tenemos y lo que consideramos como la identidad. También podemos hablar de que la identidad sería muy importante dentro de los nuevos medios de comunicación. El Instagram, el Facebook, el WhatsApp estarían construyendo esta identidad. Pero no solamente los estudios culturales verían esta identidad que se construye a través de los medios sociales, sino otra vez se hablaría de otras categorías más que tienen que ver con la diferencia, que tienen que ver con la diversidad, como podía ser la de raza, la de sexo y la de género. Estas categorías nos estarían hablando de una diversidad de sexo, de una diversidad cultural, y esta diversidad estaría enfrentada a diferentes relaciones de poder. Entonces hablamos de la identidad como una forma de discurso, como una forma de poder, pero también la raza. Cuando nosotros ahorita vemos la entrega de premios de los Óscares, cada vez se consideran más un grupo de razas diferentes, los negros, los latinoamericanos, los asiáticos, y en algún momento los africanos. Entonces se está hablando de diferentes tipos de raza. También el sexo se vería ya no solamente como algo biológico, sino principalmente como una construcción social. Y también hablaríamos de las identidades de género, que en estas identidades de género no solamente se vería como eso que creía antiguamente, que solamente había dos sexos, lo masculino y lo femenino, sino había en el género diferentes identidades genéricas, que serían lo femenino, lo masculino y todas las identidades LGTB, lésbicas, bisexuales, transexuales, intersexuales. Aquí estaría la parte importante de la materia, que sería que la televisión siempre va a estar creando modelos y estereotipos de ser mujer. El autor de este texto principalmente va a considerar que la televisión es un instrumento muy importante para crear estos estereotipos de la mujer.
Pretender homogeneizar a la vez que critica, sataniza y ridiculiza cualquier otra percepción distinta a las normas o estatutos sociales occidentales. El autor es australiano, entonces va a decir que la televisión, la mayoría de las veces, nos va a producir un modelo o un estereotipo que tiene que ver con la mujer blanca, la mujer occidental, la mujer de clase media, la mujer con una clase que tiene algún tipo de estudios, ¿no? Y esto lo vemos principalmente en la publicidad, o también la vemos con las estrellas de cine de Estados Unidos, que siempre serían blancas, con una cultura occidental y de clase media, ¿no? Esto lo podríamos ver en estos estereotipos de cuerpos. La diferencia entre género y sexo. El sexo principalmente está dado o está considerado a partir de un orden biológico. En cambio, el género principalmente sería una construcción cultural y va a estar dentro del entorno social. El género también sería que nosotros nacemos con un género de hombre o mujer, pero la cultura, el entorno social, nos va a enseñar a ser hombres o a ser mujeres. Desde que nos dan nuestro nombre, nos están asignando un género, desde la manera en que nos visten, la manera en que nos educan, los deportes que jugamos, las diferentes relaciones sociales, siempre van a estar diferenciadas entre cómo se le enseña a un niño y cómo se le enseña a una niña. Entonces el género principalmente sería esta construcción social que vamos a tener los hombres o que vamos a tener las mujeres. Por eso Simone de Beauvoir decía que no se nace mujer, sino se aprende a ser mujer. Lo mismo se podía decir para los hombres. No se nace hombre, sino es toda una educación, es toda una culturación de lo que significa el ser hombre. Aquí habría principalmente 4 teorías en relación con la mujer. La esencialista, la de Lucie Garay, que es una teórica francesa feminista, la de anti-esencialismo y la de Michel Foucault. Aquí aparece que cada una de estas diferentes teorías. El esencialismo sería esta teoría feminista que principalmente va a considerar que ser hombre o ser mujer principalmente depende de la biología. Aquí muchas veces sería esa teoría de que muchas veces se dice que la mujer pues tiene que ser madre y que la principal realización de la mujer está en ser madre y en ser a los hijos. Aquí esta teoría esencialista principalmente ligaría a la mujer con la tierra y con la naturaleza. Aquí habría una diferencia entre la ética de la justicia contra la ética del cuidado. Aquí muchas veces se vería a la mujer como indefensa, que la tienen que ayudar los hombres, y en cambio la ética del cuidado, ¿no? Aquí también estaría relacionado con que la mujer principalmente pues sería la que tiene que cuidar a los hijos, tiene que cuidar al esposo y tiene que cuidar a los diferentes miembros de su familia, como a su mamá, a su papá y a sus diferentes familiares. La otra teoría importante sería la de Lucie Irigaray. Lucie Irigaray sería defensora del feminismo y su principal obra sería El espejo de la otra mujer. En él esperaba una imagen de la feminidad minimizada, apartada y producto de una dicotomía inquebrantable en la cual la mujer representa el lado negativo, el complemento débil. Lucie Irigaray va a hablar de una solidaridad entre las mujeres, y en esta solidaridad entre las mujeres va a decir principalmente Lucie Irigaray que la mujer se puede realizar completamente sola, en compañía de otras mujeres, y que muchas veces la mujer ni siquiera va a depender del hombre. Lucie Irigaray entraría dentro de este feminismo radical que va a considerar que el feminismo lesbiano, y en este feminismo lesbiano el hombre pasaría a ser un segundo plano y hasta la mujer no dependería del hombre, porque para las relaciones afectivas y para las relaciones sociales puede compartirlo con otra mujer. 4 puntos esenciales de Lucie Irigaray. Afirma la especificidad de lo femenino. Invalida la lógica de la identidad y de la masculinidad.
Entonces, para ella, esta lógica de lo que significa la masculinidad es una lógica impuesta por la cultura, impuesta por el poder. Va a celebrar la Justine de la mujer y va a desenmarcar el pensamiento falocéntrico basado en el pensamiento filosófico de Aristóteles, pasando por Hegel y atacando las teorías freudianas. Lucy Irigaray va a decir que esta filosofía, que estas teorías psicológicas de Freud y psicológicas de Lacan, principalmente van a ser un pensamiento falocéntrico, un pensamiento que va a ser menos a la mujer. Entonces ella considera que el pensamiento filosófico, el pensamiento psicoanalógico, principalmente ha hecho menos a la mujer y no la ha dejado expresarse ni tanto teóricamente, filosóficamente, artísticamente, ni en todos sus demás derechos. El esencialismo va a ser principalmente considerado por Alcott, que va a considerar equívoca la idea de una mujer innata. Aquí sí veríamos que la mujer está cambiando principalmente. Lo que consideramos mujer hace 100 años es bien diferente de lo que se considera en 2020 o va a ser bien diferente a lo que se va a considerar en 2070. Catherine McKevitt va a aludir a la percepción de la igualdad de las mujeres y hombres con las mismas capacidades de todo tipo. Aquí se diría que tenemos ciertas características semejantes, pero seríamos diferentes. Entonces lo que se buscaría aquí principalmente sería esta equidad y no se hablaría tanto de estas esencias que están relacionadas, como vimos en la anterior diapositiva, a la tierra y a la naturaleza. Aquí serían principalmente construcciones culturales y construcciones de tipo social. En cuanto a Michel Foucault, para él la sexualidad está delimitada por los órdenes del poder. Entonces, estos órdenes del poder que van a influir de cómo se comportan los hombres y las mujeres, principalmente sería la medicina, la iglesia, los psicoanálisis, los programas educativos, los programas demográficos y, lógicamente, los medios de comunicación. Los medios de comunicación en la publicidad, los medios de comunicación en los programas que nos presentan, también nos estarían hablando de estos estereotipos de la mujer. La iglesia sería muy importante porque ciertos padres que deberían controlar y que deberían regir a la mujer en cuanto a su reproducción y en cuanto a su comportamiento. Va a haber otra teórica muy importante que es Julia Kristeva, que va a hablar de deconstruir la identidad sexual. La identidad sexual no es cuestión de esencia, sino de representación. Aquí estaría hablando de estas representaciones culturales que se ven en los medios de comunicación, que nosotros representamos a nivel social, a nivel cultural, pero que muchas veces siguen siendo impuestas por estos diferentes poderes que veíamos que mencionaba Michel Foucault. Para Julia Kristeva es necesario equilibrar la feminidad y la masculinidad dentro del individuo. Aquí se empezaría a hablar que tanto la mujer va a tener ciertos caracteres masculinos como el hombre va a tener ciertos caracteres femeninos. Entonces nosotros tenemos que aprender a equilibrar esos caracteres femeninos y estos caracteres masculinos. Que aquí ya no estaríamos hablando tanto de esta visión única de que la mujer es 100% femenina o el hombre es 100% femenina, sino todos tendríamos más grados de feminidad o más grados de masculinidad y tenemos que aceptar estas diferentes características y construirlas de diferente manera, de construir esas identidades sexuales que muchas veces son rígidas, que muchas veces son heredadas o que muchas veces son impuestas a partir de este patriarcado occidental. Va a aparecer otra estudiosa que sería Judy Butler. Judy Butler va a seguir mucho las ideas de Michel Foucault, va a seguir las ideas psicoanalíticas, principalmente de Lacan, pero va a criticar algunas ideas que ella considera patriarcales de Lacan y algunas ideas patriarcales que ella considera de Foucault. La regulación de la información y el conocimiento por obra de un órgano de poder que formula el conocimiento, la verdad. Es lo que decía Michel Foucault. La verdad siempre va a estar construida a través de los diferentes poderes
y el ideal normativo para la sociedad, en este caso influenciado por el psicoanálisis, formando al individuo. Tanto Foucault como Judith Butler va a hacer una crítica del psicoanálisis que está diciendo que muchas veces quiere conformar las identidades a partir de determinados poderes. Esta Butler también va a resaltar que las mismas normas y condiciones reguladoras hacen perceptible, materializan la idea y el concepto de sexo mediante la forzada reiteración de estas normas de conducta. Aquí veríamos que es bien interesante cómo estos sexos se quieren regular a través de normas de conducta. Y estas normas de conducta sería qué hacen las mujeres, qué hacen los hombres, cuándo se permite, cuándo no se permite, y siempre estaría completamente regulado, desde la escuela, el trabajo, la familia y aspectos de la religión. El sexo es una construcción indispensable que forma sujetos indisolubles entre la materialidad y el discurso. Aquella reiterada mención de normas de conducta delimitadoras hace de cualquier actor sexuado intencional una producción discursiva performativa. En este sentido, estas ideas que yo tengo de ser hombre o de ser mujer estarían implícitas dentro de mi cabeza como determinados tipos de discurso, pero estos discursos no solamente serían ideas, sino también serían formas de actuar. Estas formas de actuar y prácticas sociales sería aquello que yo vivo diariamente cuando soy hombre o cuando soy mujer. Aquí estaría principalmente la crítica a las mujeres de que muchas veces cuando salen a la calle son atracadas sexualmente o reciben bullying o reciben ciertos tipos de violencia. Entonces, la masculinidad y la feminidad también se está viviendo, también se está actuando y también está siendo una práctica que nosotros llevamos y practicamos todos los días. Entonces, aquí se hablaría de esta inestabilidad de la identidad. El sexo es una posición simbólica bajo la amenaza de un castigo, adyección, exclusión, rechazo y expulsión. Estas diferentes cuestiones de que el sexo es una amenaza y que está completamente en ocasiones excluido, rechazado, expulsado, lo va a estudiar Michel Foucault en su Historia de la Sexualidad, tomo 1, tomo 2, tomo 3, tomo 4, desde el punto de vista de la historia y cómo se va dando estos castigos, principalmente a partir del siglo XIX, y él va a hacer un estudio de cómo va cambiando de Grecia a Roma, a la Edad Media, hasta el siglo XIX, en la época victoriana. La identificación puede darse como efecto de idealización y de expresión de lazo emocional, ya sea con una persona o con parte del cuerpo. Aquí también se va a hablar de la dominación del cuerpo de la mujer o de la dominación del cuerpo masculino. Algo que siempre quiere estar regulado por la medicina, por la religión, por la escuela, va a ser este control del cuerpo. Aquí va a aparecer el travesti. Para Judith Butler, el travesti va a ser una imagen subversiva. Y va a ser principalmente una imagen subversiva porque muchas veces va a presentar características masculinas y características femeninas. Entonces la gente cuando se enfrenta con una imagen del travesti, le va a crear un shock, le va a crear a que está viendo algo diferente, y entonces por eso siempre va a representar una imagen subversiva. Materialización del discurso va con un conjunto de experiencias que de alguna manera terminan por dar significación a la identidad sexual. Entonces, en ese sentido, la identidad sexual es una práctica y es una práctica significativa. Cómo nos vestimos, cómo caminamos, cómo interactuamos, tiene diferentes significaciones. El travesti, al igual que cualquier categoría de identidad, son ficciones necesarias. Aquí está esta imagen del travesti, que va a presentar algunos rasgos masculinos y algunos rasgos femeninos. Entonces esta incertidumbre entre lo masculino y lo femenino sería lo que va a causar este asombro y muchas veces esas actitudes de rechazo o de aceptación hacia el personaje o hacia la persona travesti. Algo que principalmente se considera
actualmente sería la plasticidad del género. Judy Butler, Julia Kristeva y varios pensadores apelan por la infinita perceptividad de la feminidad, de las identidades del género y del sexo en cualquiera de sus modalidades, según su contexto cultural, situacional, histórico y temporal. Aquí estaría abriendo a diferentes variantes, que no solamente sería este binomio entre hombre y mujer, sino habría multiplicidad de identidades. Dependiendo de su contexto, dependiendo de la cultura, dependiendo de la historia y dependiendo de factores temporales. También los sexos se representarían de diferente manera y, como veíamos, tendrían diferentes significados dependiendo de la cultura y dependiendo de los diferentes contextos. Algo que estudia el autor en el caso de la televisión sería estas diferentes imágenes que se van a dar a través de la televisión. Estas imágenes que se van a dar principalmente de la mujer van a representar diferentes estereotipos. Y muchas veces estos estereotipos lo que buscan es marcar los límites de lo normal a través del poder. Entonces, un estereotipo siempre va a convenir a diferentes tipos de poderes, ya sean fácticos o implícitos. Aquí estarían diferentes representaciones, diferentes estereotipos de la mujer. Una mujer frente al espejo, estas dos mujeres tendrían diferentes significaciones. Se podría decir que hasta estarían representando dos tipos diferentes de feminidad, dos tipos diferentes de mujer, por todas estas diferentes características connotativas que van a presentar. Aquí el autor va a hablar de estos estereotipos, de esas imágenes de la mujer, y él las va a estudiar en el caso de la televisión y va a ver que se representa principalmente en dos tipos: la imagen de la mujer buena y la imagen de la mujer mala. La imagen buena muchas veces se va a representar en los comerciales, se va a representar en la televisión como una mujer sumisa, sensible, llena de emociones y domesticada. En cambio, la mujer mala va a ser una mujer rebelde, va a ser una mujer independiente, va a ser una mujer egoísta. Estos serían estos estereotipos que aparecen en los medios de comunicación. También se va a hablar de una mujer postcolonial a partir del feminismo global. Esta mujer postcolonial también estaría hablando de otros diferentes tipos de cultura, ¿no? Cómo se ve a la mujer en África, cómo se ve a la mujer en Asia, cómo se ve a la mujer en Medio Oriente, ¿no? Pensemos en el caso de Malala, que tiene que luchar por que las mujeres puedan estudiar. El autor que ve a la mujer en la televisión muchas veces va a considerar que en el caso de la televisión se va a ver a la mujer como una mercancía. Y también va a haber estas relaciones sociales que van a aparecer en el caso de la mujer, dependiendo si se ve como una mujer buena o una mujer mala. Lógicamente, en los últimos años se está rompiendo con estos estereotipos de la mujer mala y de la mujer buena. Entonces está viendo a la mujer como algo más complejo, que podía tener elementos de esta mujer buena o de esta mujer mala, y que ya no se seguiría esos estereotipos tan al pie de la letra, que principalmente querían mantener a la mujer en ciertas situaciones de dominación, en ciertas situaciones de control. Aquí estaríamos viendo ya nuevos estereotipos en el caso de la publicidad, en el caso de los actores, en el caso de los influencers, nuevos tipos de mujer. Otra cosa que también se veía en el caso de la televisión y en el caso de los medios de la comunicación sería el cuerpo esbelto con que se quiere representar a la mujer. Y como de repente se están revelando ciertos países, ciertas marcas, en dar otros diferentes cuerpos de mujeres. No solamente la mujer occidental, alta, blanca, con pelo rubio, con ojos azules, sino otros tipos de representaciones de la mujer
que podían ser las mujeres latinas, las mujeres negras que participan en diferentes concursos de belleza, en diferentes modelos, o también diferentes actrices, ¿no? En el caso de esta imagen de la mujer y de estos estereotipos, principalmente estaban relacionados como un contenido patriarcal de una mujer domesticada, de una mujer que se quedaba en su casa, de una mujer que cuidaba hijos, y otra manera también de controlar del poder que se ejercía sobre la mujer es el embellecimiento de la mujer, ¿no? Cómo viste, cómo se maquilla, cómo se mueve, también son partes de esta domesticación y de estos factores patriarcales que están en los medios de comunicación. Pero también últimamente hemos estado viendo estas otras imágenes de la mujer que estarían participando en protestas o que estarían participando de otro tipo de conductas y de otro tipo de cómo presentan su cuerpo. Ya no tanto ligado a intereses comerciales, sino a lo mejor a intereses más personales. El sexo sería también parte de esta imposición de poder y de estas identificaciones que es lo que sería ser masculino y de lo que sería ser lo femenino. Bueno, este fue un repaso de este tema que tiene que ver con la identidad, que tiene que ver con cómo se representa a la mujer en los medios de comunicación y por qué sería importante la televisión en estas representaciones de la identidad, del género y del sexo dentro de la televisión. Hemos visto que esta idea de una identidad inmutable ya no puede ser posible, sino ahora tendríamos que pensar en identidades cambiantes, en identidades más fluidas y en diferentes tipos de representaciones de la mujer y también de la masculinidad. Entonces la televisión va a participar en la creación de estos estereotipos o a su vez en estos rompimientos de estereotipos, con lo cual en esta televisión posmoderna estaría presentando diferentes posibilidades de ser hombre y diferentes posibilidades de ser mujer. Bueno, gracias. Eso sería todo.